doctor Milton. Siempre nos ha apoyado, doctor, en otras jornadas. Es licenciado en enfermería, maestro o tiene maestría en ciencias de enfermería, doctor en educación, egresado de los 3 programas con mención honorífica y mérito académico. Es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perfil deseable de programas de reconocimiento profesional PRODEV, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT nivel 1. Ha escrito 8 libros de texto, más de 30 capítulos de libro, artículos científicos publicados en revistas internacionales y nacionales. Integrante del cuerpo académico de respuesta humana a la salud de enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del cuerpo académico de nutrición, población de la Facultad de la Salud Pública y Nutrición. Desde hace años es profesor de investigación en enfermería y actualmente ocupa el cargo de subdirector administrativo de la institución en la que desempeña, la FAE. Adelante, doctor, y muchas gracias por estar aquí de antemano. En primer lugar, es un gusto estar con todos ustedes. Desde que recibí la llamada de la maestra Josefina, sin duda no dudé en aceptar la invitación, puesto que siempre estaba a la disposición de este grupo colegiado que en realidad aporta mucho en cuanto a indicadores de calidad en la atención de enfermería en el estado de Nuevo León. Así es de que estoy siempre disponible para ustedes y para todo su auditorio. Maestra Josefina, sin duda siempre pueden contar con mi apoyo, y a nombre de mi directora, la doctora María Guadalupe Moreno Monsiváis, les envía un fuerte y un caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes. Agradezco a todo el comité organizador, en especial a usted, por el contacto que tuvimos y la gestión que realizamos para llevar a cabo este encuentro, y principalmente también al Colegio de Enfermeras Quirúrgicas de Nuevo León. Entonces, sin más preámbulo, voy a tratar de enfocar algunos aspectos que tienen que ver cómo es que se aprende y se enseña ciencia de enfermería, específicamente en este contexto del COVID-19. Voy a comenzar primero retomando el concepto de lo que es ciencia, aunque hay varios, pero hay uno que es un eje rector, pudiéramos comentarlo. Después voy a retomar algunos aspectos que ya comentaba la maestra Josefina al respecto de las teorías de enfermería, porque este realmente es un reto con respecto a la enfermería de Nuevo León y a nivel mundial. No tenemos por qué estar estancados en modelos tradicionales que deberían de estar cambiando constantemente, y específicamente en contextos como el que estamos experimentando, precisamente para dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, especialmente quienes experimentan el fenómeno COVID-19 o quienes se encuentran en riesgo, que es prácticamente toda la población. Bien, en conjunto voy a iniciar con la primera diapositiva. Bueno, les comentaba que hay diferentes conceptos con respecto a ciencia. El que yo voy a retomar es el que estamos viendo en la pantalla. Básicamente, ciencia proviene de la palabra o se deriva del latín scientia, que significa conocimiento, saber, y como tal no se restringe a un área específica. En el caso de enfermería, cuando estamos formando, estamos estimulando ese semillero de investigadores, que es lo que deseamos que en un futuro se conviertan nuestros estudiantes de enfermería en investigadores. Lo que primero enseñamos es que uno de los objetivos de la ciencia es buscar o encontrar conocimiento, buscar y encontrar saberes, especialmente que se dirijan a satisfacer necesidades del individuo, familia, grupo y de la comunidad en diferentes estados de la salud, ya sea en un paciente con problemas quirúrgicos o con necesidades de tipo quirúrgicas o de otra índole. Cuando hablamos de ciencia, también no nos restringimos a una disciplina, a una profesión en particular. Y en ese sentido,
la ciencia puede ser transpolada totalmente y trasladada totalmente al campo de la enfermería. Y en ese sentido, en enfermería retomamos el método científico como herramienta para generar observaciones, hacer preguntas, generar hipótesis, hacer colecta de datos, contrastar los resultados, es decir, compararlo contra estudios previos, hacer análisis e interpretación de los resultados. Y algo muy importante que muchas veces lo callamos y se queda oculto es precisamente la publicación de los resultados de investigaciones, de casos clínicos incluso, o de reflexiones que tal vez tengamos al respecto, aspectos novedosos que hayan sucedido en nuestro hospital, en nuestro quehacer diario y demás, pudiera ser importante su publicación para darla a conocer a nivel mundial. Y aquí es importante precisar que entre mayor sea la diseminación del conocimiento, este está al alcance de una mayor cantidad poblacional. Enfermeras, estudiantes y público en general podrían verse beneficiados por el conocimiento publicado y diseminado en diferentes medios, especialmente revistas, medios electrónicos, entre otros. Y junto con esto, al hablar de método científico, no debo de pasar por alto que el método científico traducido y utilizado en enfermería es el que conocemos especialmente como el proceso de atención de enfermería. Mediante el proceso de atención de enfermería nos podemos de alguna manera garantizar cuidados seguros, cuidados de calidad, cuidados bien controlados, bien dosificados y además que den seguridad tanto a la persona que se encuentra cursando alguna enfermedad o algún evento quirúrgico y también a toda su familia. Entonces, el método científico es la herramienta que utilizamos y en el caso de enfermería la retomamos como el proceso de atención de enfermería. Por otra parte, cuando mencioné la definición de lo que corresponde a ciencia y que ésta se puede de alguna forma ligar con cualquier área del conocimiento, en el caso de enfermería, el objeto de estudio precisamente es el cuidado. Entonces, tendríamos que estar haciendo investigación relacionada, generando ciencia y conocimiento con respecto al cuidado de enfermería y a todas las variables que se encuentran alrededor de esta. Por ejemplo, en el caso de la enfermería quirúrgica, la satisfacción con el paciente quirúrgico, la ansiedad preoperatoria, la ansiedad postoperatoria, la cicatrización quirúrgica, entre muchas variables más, podrían verse beneficiadas ante la aplicación del método científico para encontrar especialmente conocimiento nuevo, no conocimiento que sea repetitivo. Bien, realmente la forma de enseñar ciencia no es nada sencillo. Los profesores, los maestros que a nivel local, nacional e internacional tratamos de enseñar ciencia de enfermería o ciencia para generar incremento en el conocimiento de la enfermería, realmente tenemos retos que son muy importantes de lograr y de alcanzar. Y básicamente una forma de enseñar, digamos que ciencia aplicada al campo de enfermería consiste en la indagación y en la experimentación. Básicamente con esto tratamos de acercarnos a resultados de investigación que de alguna forma nos puedan servir para solucionar problemas de la práctica, que es básicamente el objeto principal de la ciencia y del conocimiento y en el sentido aplicativo de la investigación. Básicamente de formas muy tradicionales pudiéramos tratar de comprender aspectos científicos, de encontrar conocimiento. Por ejemplo, el que estamos viendo en la pantalla es un simulador de baja fidelidad. Son los riñones, arterias, venas, etcétera. Y bueno, utilizando ese tipo de métodos pudiéramos aprender ciencia, ¿por qué no? Sin embargo, hay métodos más sofisticados que podrían ser utilizables para ellos. Por ejemplo, antes de comentar lo que iba a presentar, métodos no tradicionales. Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que más adelante voy a hablar
de ello, puesto que mi ponencia se centra principalmente en cuáles son los retos y los desafíos que podríamos estar experimentando para enseñar ciencia de enfermería. Como mencionaba la maestra Josefina al inicio de la presentación, cuando aplicamos la ciencia de la enfermería y echamos a andar la herramienta del proceso de atención de enfermería o el método científico per se, como mencioné anteriormente, es posible generar teorías y modelos de enfermería que puedan ser prácticamente posibilitadores para guiar la práctica. En este caso estamos viendo el MAR o el modelo de adaptación de Roy. Tal vez ustedes ya lo conozcan perfectamente y es aplicable perfectamente a eventos quirúrgicos. En el modelo de adaptación de Roy lo vamos a ver conformado básicamente por tres elementos: las entradas, el procesamiento y las salidas o el resultado. Las entradas están dadas básicamente por los estímulos residuales, contextuales y focales, siendo estos últimos los más importantes. Por ejemplo, en el caso de una persona con una necesidad quirúrgica, esa necesidad quirúrgica sería su estímulo focal. Después, los estímulos son procesados por diferentes modos: el de autoconcepto, el fisiológico, el de función del rol y el de interdependencia. En este caso específico, el estímulo sería procesado en el modo fisiológico y este afecta a todos los demás. Posteriormente vendría un comportamiento. Como enfermero quirúrgico, yo esperaría que la herida quirúrgica cicatrice, y en ese sentido estaríamos hablando de que existe adaptación, o lo contrario, inadaptación, cuando no hay una cicatrización quirúrgica. Y como pudiera mencionar muchos otros casos más. Ahora, es importante comentar que en el caso de la ciencia de enfermería, no únicamente tenemos la opción de recurrir a las teorías y a los modelos de enfermería, sino que pudiéramos recurrir a otros modelos. Por ejemplo, la teoría del comportamiento planificado. Yo, como enfermero quirúrgico, planeo que mi paciente tenga un comportamiento postquirúrgico de determinada manera, y en ese sentido yo puedo hacer uso de teorías a las que les llamamos prestadas de la enfermería. Por ejemplo, la que estamos viendo en la pantalla. El resultado final sería el comportamiento que está precedido por una intención de la conducta. Es decir, yo, enfermero, tengo la obligación prácticamente de hacer una valoración previa de los conocimientos que tiene la persona, la actitud que posiblemente tenga hacia un comportamiento, las normas subjetivas y el control del comportamiento percibido, para determinar si tiene la intención o cuál es su intención para cambiar una conducta y que se vea reflejado en un comportamiento. Por ejemplo, si es una persona que enseñamos a realizar, digamos que limpieza de su herida quirúrgica, ese es el comportamiento específico que yo tendría que estar apreciando o bien observando. Y este es otro gran modelo que yo utilizo bastante en mi práctica y en mi quehacer actual, que es el modelo de promoción de la salud de Nola J. Pender. Este modelo básicamente está constituido por tres grandes apartados. El denominado, el primero que vemos en la parte superior, que son las características y las experiencias individuales conformadas por la conducta previa relacionada y los factores personales. Posteriormente, variables o constructos mediadores, que se denominan las cogniciones y los afectos relativos a la conducta. Y finalmente, el resultado conductual, que estaría dado por una conducta promotora de salud. Por ejemplo, el paciente que por su propia cuenta es capaz de realizar higiene de su herida quirúrgica, es capaz de describir las características de infección de una herida quirúrgica, es capaz de controlar su ansiedad antes de la intervención quirúrgica o de mantener niveles adecuados de estrés y de ansiedad antes de una intervención quirúrgica. Por supuesto, esta conducta promotora de salud está precedida por un comportamiento para un plan de acción, es decir, cuál es el plan de acción que existe, y a su vez está siendo y se ve influenciado por demandas que pueden ser de bajo control y de alto control. Por ejemplo, a veces encontramos pacientes que viven solos, que no cuentan con recursos
socioeconómicos para solventar el material y equipo que tal vez requieran para realizar una herida, para realizar la curación de una herida. Entonces, este es otro marco, es otro modelo que pudiera apoyarnos bastante para guiar nuestra práctica en la actuación de la enfermería diaria en el caso de los profesionales y estudiantes de enfermería. Entonces, los modelos y las teorías de enfermería nos permiten hacer transferencias del papel a la práctica, del papel a mi mente y de mi mente a la práctica para realmente estar haciendo ciencia de enfermería. Y es algo que nos han criticado fuertemente, que hacemos cosas que se confunden con otros profesionales. Y para evitar esa confusión, precisamente la ciencia traducida y trabajada a través de modelos y teorías de enfermería precisamente permite hacer esas transferencias y generar esos distingos en la práctica, que no nos confundan con otro profesional, empoderarnos de lo que corresponde al dominio de la enfermería. Bien, este básicamente es un ejemplo que voy a mencionar muy brevemente, pero en este ejercicio, en esta publicación, lo que se hizo fue aplicar una teoría de situación específica a una situación, como ya lo mencioné, específica de la práctica de enfermería. Así es de que yo los invito a que los ejemplos que mencioné anteriormente son teorías, les llamamos de rango medio o de rango alto, pero hay teorías de situación específica que ahí nos falta trabajar bastante. Nos falta aprender como estudiantes, enseñar como maestros cómo generar teorías de situación específica, y en este caso y en este auditorio es bien importante señalar que su participación, su colaboración y su desempeño en el trabajo y en la generación, de teorías de situación específica. Básicamente ustedes son los actores intelectuales porque son los que se encuentran frente al paciente, al lado del paciente 24 horas, al lado del paciente, más que las personas que nos encontramos en la universidad. Nosotros de alguna forma hacemos un rastreo de la evidencia, hacemos un rastreo de lo que está ocurriendo a nivel primer nivel de atención, segundo y tercer nivel, o todo nuestro sistema de salud, pero los que están frente a la práctica son ustedes. En este caso, por ejemplo, lo que se probó fueron aspectos derivados de la filosofía de Florence Virginia Henderson, entre otros. Acá estoy presentando otra modelo, que es el de Belief, y prácticamente de alguna manera, este modelo ayuda o facilita también a promover las intenciones para la conducta o para una conducta específica que son motivados por la salud. Es decir, si yo tengo ciertas necesidades en salud, como sanar mi herida quirúrgica, recuperarme del evento postquirúrgico, entonces eso podría ser una motivación que podría llevarme hacia la consecución de un objetivo, que es tener una intención para el cambio. Y hay otras teorías más, por ejemplo, teorías relacionadas con la calidad del cuidado de enfermería, y las pudiéramos enfocar y dirigir tanto a, de alguna manera, estimular algunos resultados como la salud del paciente, la seguridad del paciente, aspectos relacionados con la sociedad, con la organización, y hablar de una organización como la que representan ustedes como enfermeras quirúrgicas. Es importante también conocer teorías que tengan que ver con la calidad del cuidado de enfermería, incluso trasladar, transportar y transferir teorías que tengan que ver con el cuidado de enfermería y la calidad del cuidado de enfermería hacia las comunidades. Y bien, básicamente esto es un preámbulo, porque hablar de enfermería quirúrgica, enseñar enfermería, ciencia de enfermería en tiempos COVID realmente ha sido para los docentes un reto sumamente importante, y seguramente ustedes se van a dar cuenta
de lo que yo estoy hablando cuando lleguen pasantes que no cursaron el octavo semestre frente a paciente u otros semestres. Esta es otra teoría que se puede aplicar perfectamente a cualquier campo, incluyendo la enfermería quirúrgica, y ustedes la han experimentado de alguna manera. Es la teoría de Patricia Benner. Ella explica que las personas, los profesionales, pudiéramos ascender desde un rol de novato o novicio hasta ser un experto. Seguramente entre el grupo de todos ustedes hay expertos, hay personas que recién están ingresando a la unidad de quirúrgica y tal vez sean novatos, y en ese sentido, con el paso del tiempo, con el estudio, con la toma de teorías que las hagan suyas, que se empoderen de las teorías de enfermería, que su mente y que en su mente estén esas teorías de enfermería para guiar la práctica, precisamente esto es lo que va a conducir a avanzar de niveles hasta convertirse en expertos, sin dejar de lado la práctica o la habilidad. Recordar que el conocimiento tiene que estar en conjunto con una habilidad. Una habilidad sin conocimiento sirve de poco, y un conocimiento sin habilidad de igual manera. Entonces, bueno, lo que anteriormente hace 6 meses, ya perdí la cuenta, 7 meses, lo que experimentábamos era, entre comillas, es que vivíamos en un mundo sano, por así decirlo, en un mundo, el mundo real, en el que todos de alguna forma estábamos realizando nuestras cosas, nuestros quehaceres, nuestros deberes de forma rutinaria, sin ningún problema. Sin embargo, en las escuelas, en las universidades, en todos los campos surgieron diversos cambios abruptos. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí es del quirófano de la Facultad de Enfermería. Tenemos 6, 7 meses que esto está solo, está vacío, está abandonado. ¿Y por qué? Precisamente por algo que cada uno de ustedes ya de alguna manera ya conocemos. Nos estamos enfrentando a un problema, a una enfermedad sin precedentes. Sabemos en dónde se originó, y es bien importante esta enfermedad, más que nada por su tasa de letalidad, porque no es tan alta en comparación con otras enfermedades o con otros virus como el que causa el ébola. Esta enfermedad es altamente infecto-contagiosa. Llega a generar una gran cantidad de realización de pruebas para la detección de forma diaria, hospitalizaciones de forma diaria, y esto hace que los sistemas, especialmente el sistema de salud, de alguna forma se vea en riesgo por, de alguna manera, explotar, quebrantarse. ¿Por qué? Por la saturación de las salas de los hospitales. Y el problema no para aquí. El problema es que el COVID afectó a todos los sistemas, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, el sistema cultural, todos los sistemas. Y en estos sistemas no quedó exento el sistema de educación. Y en ese sentido es de ahí en donde se derivan múltiples retos que tenemos que enfrentar para enseñar ciencia de enfermería. Algunos datos muy importantes e interesantes es que en marzo prácticamente se suspendieron por algunas semanas las clases, y esto pues fue una interrupción que no estaba programada dentro de los calendarios académicos administrativos de las universidades del país. Y de forma abrupta, de un día a otro, nos comentaron, hay que iniciar con la educación en línea o la educación virtual. Algunos ya estábamos de alguna manera preparados, otros no estaban nada preparados, pero para todos realmente ha sido un reto, porque siempre aprendemos algo nuevo en el día al día. Específicamente, ya para mayo del 2020, el registro a nivel de América Latina y el Caribe era de 1.200.000 estudiantes que de todos los niveles educativos que no tenían o que dejaron de tener clases presenciales, y se convirtió todo esto a un ambiente virtual. Es bien importante comentar también que de este 1.200.000 estudiantes, 160 millones eran o pertenecían a América Latina y el Caribe. Una gran cantidad de estos corresponde al territorio mexicano.
Ahora, antes de la pandemia, realmente ya teníamos retos para enseñar ciencia de enfermería y estos eran denominados los retos de la educación del siglo XXI y como profesor de investigación de diversos niveles educativos, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, yo tenía claros cuáles eran esos retos y nos enfrentamos con estudiantes que cada vez más están preparados para manejar equipos electrónicos, pero no para estudiar, sino para otras cosas. Y en ese sentido, los maestros yo sabía que teníamos que prepararnos para utilizar estos dispositivos para un fin específico. Sin embargo, de repente se viene esto de la pandemia y estos retos se potencian y entonces se vuelven más difíciles de lograr y más difíciles de alcanzar, porque antes de forma presencial acudíamos a algún lugar para recibir capacitación y de un momento a otro tenías que conectarte por algún medio, de alguna forma, para tratar de recibir capacitación al respecto y tratar de asumir y de enfrentar los retos que de alguna manera estamos experimentando y que vamos a seguir experimentando durante un largo periodo de tiempo. Es decir, esto llegó para quedarse y de alguna manera u otra tenemos y tuvimos que cambiar. Estamos en un cambio. Como maestros, pues, de la universidad, especialmente como formadores de recurso humano de enfermería, formadores de recurso humano de enfermería, pues, básicamente nuestro rol como maestros al enseñar ciencia de enfermería no es nada fácil, porque sabemos que estamos formando a las siguientes generaciones que van a ser proveedores del cuidado de enfermería. Y en este sentido, tenemos que pensar que tienen que ser bien formados, puesto que ahorita voy a mencionar un elemento muy importante, pero para continuar con la, digamos, capacitación, la enseñanza de la ciencia de enfermería, ya mencioné que tuvimos que hacer cambios, movilizaciones y tomar algunas recomendaciones de nivel federal o básicamente todas de las que ellos mencionan. Y una de estas fue el distanciamiento social. Se habla de un distanciamiento social o de mantener una distancia sana de entre 1.5 metros y de 2 metros, pero esta situación no para ahí. En el caso y la transferencia de esta, digamos, recomendación hacia las universidades, pues se convierte básicamente en esto, en aulas que están vacías, en universidades que están vacías, recursos electrónicos, didácticos, libros, bibliotecas, etcétera, que no están siendo utilizadas. Así es de que el distanciamiento social, el confinamiento y el aislamiento han sido medidas tomadas como dentro de una cuarentena, que primero hablábamos de una cuarentena, después otra cuarentena, después otra cuarentena. Hoy en día ya no sabemos cuál es la cuarentena y de hecho ya no mencionamos prácticamente ese concepto, pero el efecto negativo que provocó esto en la enseñanza de la ciencia de enfermería es perder o disminuir el control que los estudiantes, que los maestros, perdón, de alguna manera teníamos sobre nuestros grupos. Teníamos ese contacto cara a cara. Sabíamos quiénes de alguna forma estaban más aventajados en comparación con otros y podríamos hacer intervenciones para tratar de alguna forma de ayudar a aquellos que estaban más desfavorecidos, ya sea por un motivo u otro. Y de igual manera, el trabajar en ambientes virtuales vuelve mucho más compleja la tarea de identificar a aquellos estudiantes que tienen necesidades psicológicas y que pudieran interferir en su desempeño educativo o de aprendizaje. En este sentido, los maestros, directivos, administradores, rectores de universidades, etcétera, realmente han manifestado una preocupación muy importante con respecto a la amenaza que de alguna forma nos pone esta enfermedad del COVID-19 o del virus SARS-CoV-2. Y estamos pensando siempre y continuamente en cómo generar medios, mecanismos, herramientas, métodos, etcétera, para enseñar y aprender ciencia de enfermería a pesar de la amenaza en la que constantemente nos encontramos y nos estamos enfrentando y también
la incertidumbre, la incerteza. No sabemos cuándo va a terminar esto. Se hablaba al inicio de un tiempo, después de otro. Hoy en día no sabemos. No sabemos si en marzo, si en abril, si en qué mes del otro año, y tampoco es garantía de una seguridad de que al regresar no va a haber contagios. Esto se tendría que manejar con cautela, y en el caso específico de la UANL se ha manejado con cautela. Por ejemplo, en el caso de estudiantes de doctorado en ciencias de enfermería que forzosamente tienen que realizar una estancia con un científico a nivel internacional para aprender ciencia de enfermería combinada con otras áreas. Ellos tuvieron que regresarse de Brasil, de Chile, del lugar al que se habían retirado, tuvieron que regresarse y estuvieron muy a tiempo porque estaba recién iniciando la pandemia y estaba en proceso de cierre los aeropuertos. Entonces, en las universidades realmente estamos preocupados por esto que está ocurriendo, y especialmente preocupados porque se genere ciencia de enfermería a pesar de las amenazas e incertezas que pudiéramos estar experimentando. Lo anterior da pauta a que posiblemente en un futuro vayamos a tener falta de personal. Y aquí nos hemos enfrentado con un fenómeno muy importante e interesante. Los maestros mencionábamos antes del examen de ingreso a la licenciatura en enfermería que tal vez muy pocos iban a presentar por el miedo precisamente que genera las noticias que en cada momento están de alguna forma informando la situación catastrófica que se vive a nivel nacional, local, nacional e internacional, y que están, digamos que personal de salud está muriendo. Entonces pensábamos que la inscripción iba a ser baja, pero esto no pone de relieve que en un futuro incluso puede haber falta de personal, tal vez en futuras aplicaciones de ingreso a la licenciatura en enfermería puede haber bajas en cuanto a su percepción o en cuanto a su inscripción. Otro dato que es un hecho es que cuando lleguen personal o cuando llegue personal recién egresado de las escuelas y de las universidades, realmente este va a ser personal o estudiantes egresados con cualificaciones bajas. ¿Por qué? Por lo que mencionaba hace un momento, es decir, son los estudiantes que ahorita tal vez ustedes tengan en servicio social, no cursaron el octavo semestre frente a paciente, lo cursaron de manera virtual, y eso no es garantía de que las cosas se están haciendo de la mejor manera. Estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero realmente hacen falta de alguna manera aspectos de capacitación para realmente enseñar de una manera formal y más sistematizada lo que corresponde a la ciencia de enfermería a nivel virtual. Lo estamos haciendo, pero estamos en proceso continuo de aprendizaje y de adaptación. Lo que mencioné anteriormente es bien importante porque cuando encontremos y se contrate personal que no cursaron los últimos semestres frente al paciente, seguramente algo que tenemos que cuidar, los que ya tenemos más años trabajando en el hospital, como ustedes, etcétera, pues hay que cuidar la seguridad del paciente, porque vamos a tener en conjunto con nosotros en nuestro equipo a estudiantes, como ya mencioné, que no cursaron los últimos 3 semestres frente a paciente. Prácticamente recibieron teoría y capacitación práctica con casos clínicos y con otros tipos de metodologías, pero que de alguna forma no garantizan el hecho de no estar frente al paciente. Y si algo nos caracterizaba en comparación con otras enfermerías practicadas en el mundo, por ejemplo, contra la de Estados Unidos, es que en la mexicana desde el primer semestre estamos a un lado del paciente, frente al paciente, brindando cuidados de enfermería, y eso es una fortaleza en la enfermería mexicana. Sin embargo, hoy en día, pues esto se convirtió en una amenaza que de alguna forma ha tenido efectos y va a tener efectos negativos. Ante todo lo anterior, hay, bueno, muchos retos en la educación, más retos en la educación de la ciencia de enfermería o para aprender ciencia de enfermería, y voy a mencionar algunos de ellos. Estos los voy a mencionar más adelante, puesto que se repiten y son mencionados por la UNESCO, que prácticamente
es quien está dictando algunos elementos para trabajar de una mejor manera las nuevas modalidades para aprender, en este caso, ciencia de enfermería, y pudiéramos hacer un comparativo de entre los métodos tradicionales y los no tradicionales. Actualmente podemos decir que este mecanismo que estamos compartiendo por pantalla puede ser un método no tradicional, pero eso no lo, digamos, exime de que pueda ser un método tradicional. Si yo no utilizo un mecanismo, una metodología adecuada, un pensamiento que realmente haga que genere y potencie conocimiento en ustedes, que los haga trabajar activamente y pensar activamente, realmente no estamos haciendo nada, como en la figura que estamos viendo en la pantalla, en donde la maestra al parecer le pregunta a una persona, y el que no haya entendido, que levante la mano. Y una persona levanta la mano y dice que desde marzo hasta el día de hoy no ha aprendido nada. Y esto puede ser una realidad y nos enfrentamos con esto en el día a día. Tenemos clase, encendemos el micrófono, haces una pregunta detonadora y básicamente lo que se aprecia es silencio. Y el silencio te dice dos cosas: están conectados, pero no están, están conectados, pero no comprendieron, están conectados, pero ¿qué está pasando? Y esto es frustrante también para el maestro, para el docente, puesto que pues haces el mejor esfuerzo, pero a veces del otro lado no sabes lo que está ocurriendo. Y esto lo mencionaba hace un momento con la maestra Josefina. Realmente, pues del otro lado de la pantalla no sabemos qué está ocurriendo porque hay plataformas que son muy limitadas y que no te permiten tener ese acercamiento tal vez más proximal, mediatizado por una computadora e influenciada por la internet. Estos son algunos métodos de aprendizaje tradicionales y no tradicionales. Por ejemplo, los instrumentos de aprendizaje a distancia como el aprendizaje en línea, los aprendizajes fuera de línea como la televisión o el radio son más tradicionales, pero lo que dicen estas figuras es que la mayoría de los países que están enfrentando este problema, especialmente los de América Latina y el Caribe, estamos utilizando instrumentos de aprendizaje a distancia, es decir, no tradicionales, pero eso no significa que realmente los estudiantes estén aprendiendo de la mejor manera. Así es de que en este sentido hay un reto bien importante para los docentes. Tenemos que capacitarnos en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación. No solamente manejar una plataforma, sino entrar a manejar otro tipo de herramientas que pudieran ayudarnos enormemente para, de alguna forma, hacer frente al reto de la educación a distancia o la educación virtual, específicamente para la formación y la generación de conocimientos con respecto a ciencia de enfermería. Y lo anterior deriva a esto, a lo que señala esta diapositiva. Cuando se hace frente con las tecnologías de la información y la comunicación, pudiéramos dar continuidad del currículo. Ejemplo, cuando de alguna forma se suspendió de forma abrupta entre 2 o 3 semanas las clases presenciales, estuvimos pensando qué teníamos que hacer para darle continuidad al currículo y recuperar esas 2 o 3 semanas. De hecho, el periodo académico se alargó 2 o 3 semanas precisamente para hacer para adaptar los contenidos, para priorizar incluso contenidos. En algunos programas de estudio tuvimos que priorizar qué materias se tienen que ver en comparación con otras, cuáles son más importantes, y esta fue una decisión muy difícil de tomar. Tuvimos que hacer ajustes necesarios. Por ejemplo, en el caso de los programas para la especialización, tuvimos que hacer algunos ajustes porque la especialización básicamente se constituye, como ustedes saben, de la práctica. Una mayor carga de los créditos son derivados de la práctica, y los estudiantes hoy en día de ningún nivel pueden ir a práctica. Entonces, esto realmente representó un desafío, un reto, en pensar en cosas en las que nunca habíamos pensado que podrían ocurrir. Cuando diseñamos currículos, nunca pensamos en que esto se iba a presentar en algún momento del tiempo.
Entonces, algo con lo que pudiéramos hacer frente a estos retos que estamos experimentando es en tomar, además de las teorías de enfermería que ya mencioné con antelación, modelos derivados de la educación y basados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto no es porque deba de ser, es una necesidad. Maestros que tengan esa motivación por enseñar de forma efectiva para ver el resultado conductual del estudiante verificado por un aprendizaje, en este caso quirúrgico, hacer una función de la enfermera circulante, de la enfermera o el enfermero instrumentista, etcétera, pues una opción podría ser recurrir a este tipo de modelos. Y este es un modelo que como experto en educación pudiera utilizar y recomendar fuertemente y que lo recomiendo en la universidad y en otras universidades. Es el modelo TPACK. Y bueno, este modelo está conformado por tres grandes dimensiones. La primera es el conocimiento tecnológico, el pedagógico y la última el conocimiento del contenido. A veces existimos maestros que solamente dominamos el tecnológico, otros el pedagógico, otros el contenido, pero eso no es suficiente. Tiene que haber una convergencia, así como aparece en la diapositiva, en donde deba de haber conocimiento tecnológico pedagógico, conocimiento pedagógico del contenido y conocimiento tecnológico del contenido. Y al centro de todo ese modelo, otra convergencia, en donde se demuestre que exista por parte del maestro conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido. Y es por eso que este modelo adopta ese nombre y esto nos pudiera ayudar a afrontar el reto para enseñar ciencia de enfermería. Hay otras cosas que nos pudieran apoyar, pero esta es una de las modelos que más me gustan en lo personal para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos puede ayudar también a estimular los pilares de la educación, es decir, el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. No nos pudiera ser tan extraño que en un futuro tengamos estudiantes que no tengan esa capacidad de socializar, de trabajar en equipo, etcétera, porque a veces se pierde esta capacidad cuando se trabaja en pantalla. Si el maestro no estimula el trabajo en equipo en pantalla de alguna forma o por algún método, entonces, pues precisamente vamos a encontrarnos con personas con estas características y tendríamos que estar trabajando en ello. No tendríamos que, y aquí voy a hacer una recomendación. La recomendación es, si sabemos que se está presentando esta situación, tratar de apoyar a los que se van a incorporar, porque sabemos que, bueno, los estudiantes tampoco pidieron que se presentara una pandemia, entonces realmente nadie es culpable de esto. Hay raíces del dónde proviene esto, pero el hecho en el caso y en el contexto de la educación, nadie pidió que se presentara una pandemia. Ahora, con base a todo lo anterior, me di a la tarea de buscar experiencias a nivel nacional y especialmente en grupos de enfermería quirúrgica para ver cuáles eran los problemas que ellos estaban enfrentando para, digamos que como estudiantes, enfrentar esos problemas ante la pandemia COVID-19. Y encontré aspectos muy interesantes. Digamos que ejercicio lo hice en varios estados de la República y lo preparé especialmente para ustedes. En Nuevo León, en Campeche, apliqué algunos ejercicios, en Guerrero y en Guanajuato también apliqué otros ejercicios y voy a comentarlos a continuación. Lo que les pregunté fue esto: ¿cuáles son los principales 5 retos que como estudiantes de enfermería quirúrgica están de alguna forma enfrentando para aprender ciencia de enfermería? Y en Campeche lo que encontré fue esto. Y este es un Mentimeter. Al centro encontré que lo que principalmente contestaban los estudiantes era que tenían estrés, ansiedad y que las clases en línea de alguna forma no les favorecían y existencia de fallas en la conectividad. Algo bien importante, no ver a sus compañeros. De un día a otro les dijeron, mañana ya no regresan a clases. Ya no se volvieron a ver físicamente. Ese es
digamos, el hecho teórico. Tal vez en la realidad se estén viendo, pero está prohibido. Y con respecto a las fallas en la conectividad, la UNESCO señala que tal vez un estudiante pueda tener internet, pero hay, como todos sabemos, internet de diversas calidad, y aquí tendríamos que fijarnos en los grupos más desfavorecidos, y realmente los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente hablando son los que están enfrentando más desafíos para aprender ciencia de enfermería. En otro ejemplo practicado también en Campeche, también se encontró estudiantes con estrés, con ansiedad, con frustración, entre otros más, pero básicamente lo que más se repite es esto, la computadora descompuesta. Tuvimos casos de reportes de estudiantes que se tenían que dirigir a la facultad, aunque las puertas están cerradas. Mi papel como administrador es ir todos los días de 6 a 7, 8 de la noche, y hay estudiantes que se presentan con problemas de este tipo y a veces no lo imaginamos, pero hay estudiantes que tienen un dispositivo como un celular con una capacidad de almacenamiento muy baja que les permite realmente pues no tener acceso a muchos contenidos. Estudiantes que se sienten tristes, entre otros aspectos. El estrés por ahí aparece, también el insomnio y muchas tareas. En Campeche también indicaron problemas con el internet, con la plataforma. Por ejemplo, me parece que ya están utilizando una de Google y al parecer no les parece tan atractiva. En la Universidad Autónoma de Nuevo León trabajamos con Teams. Es atractiva, pero puede haber otras más atractivas. Sin embargo, es un recurso muy valioso para generar clases en línea y de alguna forma estimular a que los estudiantes aprendan ciencia de enfermería. En el caso particular de un servidor, enseño investigación o el método científico, entonces tengo que ver qué herramientas, qué métodos, qué estrategias tengo que emplear y utilizar para que mis estudiantes aprendan ciencia de enfermería. Ahora, en Guerrero, ¿qué fue lo que se encontró? Algo parecido, exceso de trabajos, fallas en la conexión, fallas en el internet, estrés, fallas con el internet. Encontraron y mencionaron también problemas con los docentes. Hay maestros que tienen poca paciencia y eso a veces algunos no lo comprenden del todo claro, o pues no permiten que un maestro tenga problemas. Sin embargo, yo puedo comprenderlo porque el trabajar con grupos a distancia y con grupos que a veces son poco cooperadores y que están callados en el micrófono, pues resulta ser frustrante para el maestro y eso puede generar que pierdas la paciencia. Es decir, los problemas no solamente los enfrenta el estudiante, también el maestro, porque está en confinamiento, está en encierro, está en casa, está en familia, viendo los problemas familiares que anteriormente no veía y ahora está ahí en medio y tuvo que diseñar una pequeña oficina en su casa. En mi caso no fue en mi caso eso no fue aplicable. Yo trabajo desde mi oficina, pero hoy en día sí estoy en mi casa. Los sábados descanso y con mucho gusto estoy con ustedes. En Guerrero también se presentó esto, el estrés, exceso de trabajos, también fallas en la plataforma y los sentimientos de soledad. Y aquí agregamos a la tristeza, al estrés, a la ansiedad, y a otro que vi por ahí, la soledad. Se sienten solos. Y a veces cuando yo analicé este Mentimeter, no me quedaba muy claro porque si estaban en su casa, ¿por qué se sentían solos? Pero algo que dice la literatura es que cuando los estudiantes o las personas están tan apegadas a las redes sociales y no hay con quién platicar en casa, es posible que se sientan solos. O cuando en redes sociales ahora los estudiantes están ocupando el tiempo para estar estudiando y no hay quien les envíe un inbox, quien les dé un like, etcétera, quien publique algo que sea de su atracción, se sienten solos. Es decir, no solamente la interacción física, sino también la interacción virtual puede causar problemas relacionados con la soledad, sentirse solos, y eso no es nada bueno. Ahora el centro de la República Mexicana, en Guanajuato, se encontró también miedo, estrés, ansiedad, lo que ya mencionaba, problemas familiares y también fallas con el
Internet. Se parece mucho a lo que ocurre en el otro estado de la República. Este ejercicio también fue hecho en Guanajuato, son 2 Mentimeter, y al centro se encuentra también el estrés y fallas con el Internet, por ejemplo, en la cámara. Y de manera personal yo puedo explicar esto, y por más que yo quiera que un estudiante encienda su cámara, él no la va a poder encender porque tiene un equipo que no tiene cámara. Así es de que no puedo exigir eso porque no lo tiene y no está a su alcance. Tal vez económicamente hablando, padre, madre, hermanos o alguien perdió el trabajo, puesto que ya mencioné al principio que uno de los sistemas afectados también fue el económico, y sabemos que hubo una gran cantidad importante de despidos a nivel local, nacional e internacional, de despidos laborales en Nuevo León. Y aquí no nos quedamos atrás. Cuando hicimos el rediseño también en un mes, en 2 meses, que fue un trabajo intensivo, pero realmente muy fructífero, fue el adaptar todas las unidades de aprendizaje de licenciatura, maestría y doctorado en una modalidad virtual, porque ya no podíamos estar como en marzo, como en abril, con lo que tú pudieras y tuvieras al alcance llevarlo a cabo. Convertimos todas las unidades de aprendizaje y tomamos un curso de bastantes horas para de alguna forma hacer frente a este reto y desafío de la enseñanza de la ciencia de enfermería. Sin embargo, no nos olvidamos de algo, de cargar las unidades de aprendizaje con exceso de tareas. Y a veces no tomamos en cuenta que no solamente llevan una materia que yo imparto, que es investigación, o en primer semestre doy contexto global de enfermería, en donde para contextualizarlo es una unidad de aprendizaje en la que el estudiante se tiene que dar cuenta si le gusta la enfermería o se deba de retirar a tiempo. Entonces, en Nuevo León, esto fue lo que ocurrió y ya le llamaron de forma específica estrés escolar, porque trabajar sus materias, sus unidades de aprendizaje, más aparte, reunirse con el maestro en otras horas del día para recibir orientación o recibir tutoría de investigación, pues ha sido estresante porque se tienen que reunir en horas en las que tal vez no estaban acostumbrados a hacerlo, pero es un horario del docente y los estudiantes de alguna forma tienen que adaptarse. Muchas veces cuando el docente puede, hace cambios en su horario y sin problema alguno se llevan a cabo las tareas. También en Nuevo León los problemas de Internet no fueron la excepción. Y básicamente todo lo anterior lo podemos reducir en problemas tecnológicos, logísticos, educativos y de tipo socioafectivos. Vemos en esta diapositiva que en el caso de los docentes y de los alumnos existe y prevalecen problemas relacionados con la tecnología, la logística, aspectos pedagógicos y socioafectivos. Y por último, voy a mencionar que bueno, hay un reto bien importante que es entrelazar la teoría con la práctica, la teoría con la ciencia de la enfermería para realmente generar, convertirnos o ser un, digamos, agente de cambio positivo en la práctica de enfermería. Y en ese sentido, con esto prácticamente termino mi presentación. Agradezco a todos ustedes las atenciones por estar en este tiempo de la mañana y estar al pendiente de mi presentación. Y bueno, maestra Josefina, estoy sumamente agradecido por el tiempo otorgado y por las facilidades también dadas para presentar este contenido que creo que es relevante e importante para todos nosotros. No, pues muchas gracias, maestro Milton, por su presentación. Bueno, por aquí tenemos a la licenciada Miriam Donaji. Ella, les presento, ella va a estar a cargo de las preguntas. ¿Cuál teoría es mejor aplicar en estos tiempos de COVID? Bueno, yo pensaría en varias, pero una por la que yo tomaría es la teoría de la adaptación de Roy. Dado que precisamente estamos en un proceso de adaptación
Y si ustedes recuerdan cuando ocurrió esto de la catástrofe del derrumbe de las Torres Gemelas, ahí se aplicó la teoría de Roy a nivel mundial. Y a nivel mundial el estímulo focal fue lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Todo mundo volteamos a ver lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Así es de que en ese momento, en esos años, ese hecho que ocurrió fue el estímulo focal. Es decir, un estímulo focal es lo que para mí como paciente o para mí como enfermero es la prioridad a resolver, lo que tal vez pueda estar causando un problema o un daño interno o externo. Hoy en día, mi pregunta hacia ustedes sería si aún recordamos diariamente lo que ocurrió con las Torres Gemelas. No. Así es de que ya se convirtió en un estímulo residual. ¿Ya? Y dado que nos encontramos en un proceso de adaptación, tanto estudiantes, docentes, para estimular la generación de ciencia en enfermería, yo recomendaría, uno, esta teoría para el trabajo en la práctica, y dos, para la enseñanza de ciencia en enfermería, el modelo que presenté en las diapositivas es perfecto porque involucra e implica, introduce las tecnologías de la información y la comunicación, los aspectos pedagógicos, el conocimiento y el otro punto que mencioné en ese gráfico, la convergencia entre ellos tres. Así Yo es. nada más un comentario, doctor. Yo creo que Claro. a veces estos tiempos de COVID son áreas de oportunidad acerca de los modelos, de este tipo de modelo de educación que a lo mejor pudiera ser que llegó para quedarse, como usted también lo mencionó. A lo mejor no verlo como algo que tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus fortalezas, ¿verdad? Exacto, tiene toda la razón. De hecho, siempre que veo este modelo recuerdo bastante a un tesista de doctorado que me decía, doctor, es que yo quiero ver en mi tesis la transición del maestro de la educación presencial a la educación virtual. Y yo le decía, pero es que, ¿cómo vas a hacer esto en la universidad? Es imposible. ¿Quién te va a dar permiso para hacer esto? ¿Cómo le vas a hacer para hacer eso? ¿Cómo le vas a hacer para medir el antes y el después? Porque pues todos trabajamos prácticamente el 95% de la universidad de forma presencial. Yo le decía, esto prácticamente es imposible. Y ahora que veo este modelo y que recuerdo a ese estudiante de doctorado, digo, Dios mío, esto fue un éxito totalmente porque nos permitió desde antes ver cuáles eran las características que predominaban en los docentes para trabajar en ello y ver si las características pedagógicas, tecnológicas o del conocimiento son las que se tienen que trabajar más, pero especialmente la convergencia entre ellos tres para que se facilite el tránsito de una educación presencial a una educación en línea que definitivamente llegó para quedarse.